vamos a orar, hermanos, y bueno, pues en este momento Señor, te damos gracias, Señor, oramos. Así es, Señor, gracias por este momento que tú nos gracias, das. Espíritu Santo de Dios. Así Toma el es, mi control Dios. de nuestra boca, a mi esposa Así y a es, mí. mi Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros Así es, mi Dios. y sabemos que tú vas a hablar Así es, Padre. en cada uno de nosotros. Así es, mi Señor. Toma el control de mi boca, Así de mi es, Padre. pensamiento y de todo lo que yo quiero explicar. En el nombre de Jesús, amén. Así es, Padre. Que tu Santo Espíritu, Padre, esté en nosotros, Señor. Hermanos, ¿quién sabe quién es la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Bueno, pues vamos a hablar de él. Dice, cuando estamos en oscuridad, hay varios tipos de oscuridad. Ese tipo de oscuridad no nos deja avanzar en ningún momento, pero sabemos que si tomamos el control, hay veces tocamos a una puerta y no conocemos ahí, y empezamos y abrimos la puerta y está oscuro. Esa oscuridad, pues no vemos, estamos ahí, tocamos, abrimos y no vemos lo que hay adentro. Se nos puede caer algo, podemos tropezar, podemos trastabillar, podemos hacer muchas cosas, pero no vemos, estamos en oscuridad. Entonces, cuando empieza la luz, ¿quién es la luz? Jesús. Empieza a brillar, a brillar, a brillar. Y nosotros somos como unos foquitos que estamos encendidos para toda la gente, pero sabemos que el control lo tiene Jesús. Él es nuestra luz. Nos enchufamos, nos conectamos y empezamos a transmitir esa luz. Pero la oscuridad, dice que la oscuridad está en muchas personas. Hay oscuridades, por ejemplo, los que roban dinero, los que andan robando y haciendo males. Hay personas que persiguen el dinero día con día, y piensan que con el dinero van a tener la felicidad, pero no es cierto. Hay personas que siguen en la oscuridad. Hay mucha gente que está despojando de sus bienes a personas. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con todo lo que está robando. Ya no hablo de las drogas porque siempre ponen a unos hermanos. Pero ¿cuántas personas decimos groserías? Están en oscuridad, hermanos, cuando dicen grosería. Ya no vamos, por ejemplo, cuando en lo sexual, ¿cuánto adulterio hay? ¿Cuánta fornicación en los jóvenes? La murmuración, hermanos. La murmuración que está, por ejemplo, estás hablando mal del hermano que tienes a un lado o la hermana que tienes a un lado. Decimos que hablamos mal de ella cuando no está, pero cuando la tenemos enfrente hasta le sonreímos. La contienda. Cuando nos buscan a nosotros y tratamos de contener a una persona, decimos, oye hermano, pues yo me hago para atrás, pero tú me sigues insistiendo. Una contienda, sigues peleando en todo momento, pero sabemos que es malo. De hecho, ayer cuando estábamos predicando, la envidia. ¿Cuántas personas no tienen envidia, hermanos?
envidia de que la persona tiene más, una persona no tiene menos, o sea, le envidias hasta por el carro que tiene, por el terreno, por todo lo que tiene, le envidias. Es malo, la envidia. Están en la oscuridad todos. Hay veces con las malas palabras, por ejemplo, los que dicen, eres un, bueno, es una grosería, ¿no? Pero, no, por ejemplo, cuando les dicen que que eres malo, ¿no? No voy a decir la palabra porque ya se me va a salir, pero hay veces, por ejemplo, cuando les dicen eres un perro, una perra, la estás maldiciendo, hermano. Eres un tonto, eres un bueno para nada. Lo estás sobajando, lo estás ofendiendo. No sirves para nada. Te encargué algo y no lo hiciste. Los que piensan en matarse, ¿por qué se piensan matar? Porque las dejó la novia, la esposa, el esposo, por algo malo, pero se quieren matar. Entonces, la gente que es negativa también. ¿Cuántas personas encontramos? Oye, está bonito el día. ¿Qué día? Oye, está lloviendo, qué bonito. Ay, está lloviendo, voy a mojar mis zapatos, los van a ensuciar. Y por todos son negativos. Y entonces dice, ya no saben qué hacer. Todo es negatividad. Hoy no dan gracias a Dios por su vida, por el día de hoy. Entonces, siempre están negativos. Pero ¿qué tal las personas que hacen el chisme? Están chismeando todo el día, están felices. Dicen, no, pues ven y te voy a contar lo que pasó. Bueno, yo les voy a platicar algo también ahorita. No es chisme, lo oí en la televisión ayer que estábamos predicando. Y entonces, yo antes tomaba también, hermanos. Bueno, hermano. No, pero Aquí lo que... no, es que yo le decía que leyera porque cuando yo tomaba, pues tomé mucho tiempo. Pero Dios llegó a nuestra vida y cambió. Sí, amén, amén. Damos gracias a Dios por la vida de mi esposo, del hermano Julio, porque pues él pues le pega mucho cuando recuerda estos episodios de su vida, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que todos vivimos en oscuridad cuando no está la presencia de Dios en nuestra vida, cuando no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, vivimos en una total oscuridad. Y pues ustedes saben que cuando anda uno en un camino oscuro, pues no ve uno, ¿verdad? Anda uno así dando, pues pisa usted y anda con cuidadito según para no caerse, pero termina uno por caerse. Se tropieza uno, se golpea uno, se da uno sus trancacitos, ¿verdad? Porque está uno en oscuridad total. Y mi esposo, lo que él habla, pues es de una parte de su testimonio. Él, pues, ellos acostumbraban antes, pues, a tomar con el papá, con los hermanos, a convivir. Ellos decían, es una convivencia. Pero, pues, realmente sabemos que todo eso, pues, acarrea, pues, una consecuencia, pues, fuerte. No es conveniente ahora que ya la luz de Cristo entró a la vida de mi esposo, entró a mi vida, pues las cosas son diferentes, ¿verdad? Porque ahora sí ya podemos ver, ya podemos darnos cuenta de todo lo que hay alrededor de nosotros. Bueno, esta parte, hermanos, pues después que mi hermano Julio sí. Bueno, perdón, hermanos. Continúe con
la palabra. Entre la luz y las tinieblas no hay comunión. Nosotros somos de la luz. Amén. Por ejemplo, ayer estaba viendo la tele cuando estaba en la casa del hermano Pedro y estábamos viendo una noticia. Y esa gente que se fue al Titán en ese submarino, ¿no? Tenían mucho dinero porque ya parece que murieron, ¿no? Mucha gente lo está buscando. Pero nosotros, hermanos, que podemos predicar la palabra de Dios y salvar gente, nos va a hacer. Lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que predicar la palabra. Amén. Al lado de Jesús, hermanos, no hay pecado. Siempre podemos estar bien con Él. Siempre. Gracias, hermano. Amén. Vamos a empezar la prédica. Ya era una introducción, pero creo que nos apachurró el corazón. bueno, vamos a empezar. Bueno. Perdón, hermanos, pero es muy fuerte la palabra. La luz que brilla entre nosotros. Es el tiempo. Adelante. Bueno, primera de Juan 1, 5, 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en ningunas tinieblas, y no hay ningunas tinieblas en él. Sigue. Gracias. Bueno, hermanos, este pasaje nos va a, en estos 3 versículos, se puede decir que casi vamos a desglosar todo el tema, pero lo vamos a ir dando paso por paso para que podamos entenderlo. Yo creo que va a ser muy fácil para ustedes, porque ya Dios está preparando su corazón. Creo que ahorita con la palabra que le dio el Señor al hermano Julio, creo que ya como que nos puso así atentos a ver por qué le provoca tanto ese sentir en su corazón, ¿no? Pues es porque ya la luz de Dios, hermanos, entró desde hace muchos años a nuestra vida, pero hubo muchas cosas, hermanos, que aún estando congregándonos, teníamos ese proceso, esa vista que todavía nos fallaba, entonces todavía cometíamos errores. Y lo seguimos cometiendo, hermanos, lo seguimos cometiendo, pero ahora tenemos la luz en nuestra vida, y pues ello nos hace que cuando vamos queriendo tropezar, pues aquí el Señor nos ayuda. Amén. Bueno, pues miren, hermanos, en este versículo dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aquí esto lo habla el discípulo Juan. Él pues conocía al Señor, y él ¿qué era? Él era también un mensajero. Era el mensajero de Cristo, de la luz. ¿Qué nos dice en esta palabra? ¿Qué es lo que nosotros, cuando nos habla del mensaje, qué es lo que viene a nuestra memoria? O sea, ¿qué es lo que viene a nuestro entendimiento? Aquí Él nos habla que el mensajero da el mensaje, habla de lo que Cristo le dio a Él, y Él pasa el mensaje. ¿Por qué Jesucristo hizo una transformación tan grande en el discípulo Juan? Digo, no vamos a hablar del tema de Juan, pero es un pequeño comentario. Él no era, aquí nos habla que era, aquí con sus palabras nos da a ver que era un hombre con mucho amor, mucha cordialidad para su prójimo, pero no era así, hermanos. Él era un hombre fuerte, rudo, era un pescador, y obviamente que el Señor tomó su vida. ¿Y cómo la transformó? Él habla con mucho amor, y nos transmite el mensaje.
¿Por qué, hermanos? Hay veces nosotros ya siendo cristianos y congregándonos, porque muchas veces sentimos que en nuestra vida hay cosas que no cambian. Y empezamos a escuchar la palabra y decimos, ¿por qué esto todavía me está doliendo? Porque hay cosas que no cambian, que yo sigo igual. Yo vivo con mi esposa, con mis hijos, yo leo la palabra, yo voy y la escucho. ¿Y por qué mi vida no cambia? ¿Por qué siguen tantas cosas haciéndome daño? Y todos nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Que Dios no nos escucha? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Esto es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros no compartimos la palabra, lo que Dios nos está depositando desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, Él empieza a equiparnos, nos llena de dones, nos llena, hermanos, de toda la herramienta necesaria. ¿Para qué? Para ir saliendo, y nos va abriendo el camino en la oscuridad donde nos encontrábamos antes de recibirlo, de conocerlo. En nosotros pasa, hermanos, yo lo pongo como un ejemplo. Digamos que hay en los lagos, en los ríos, cuando entra el agua sale, no se queda ahí, y el agua siempre está limpia, y entre más sale agua, más entra y sale, y no se estanca, queda limpia. Entonces, ¿qué pasa en nosotros cuando nosotros nos quedamos, recibimos la palabra ahorita y aquí la dejamos? La dejamos aquí y salimos y no la compartimos, no le decimos a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, a la gente que conocemos. ¿Por qué no les decimos lo que Dios está empezando a hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no les decimos todo lo que Dios ha empezado a cambiar en nosotros? Cuando no hacemos eso, hermanos, no fluye. No, el Señor te quiere dar más y más, pero si ahí se estanca y no sale, no fluye la palabra, ¿qué pasa? Se echa a perder. Y después nos decimos, ay, ¿por qué esa mujer, ese hombre que es cristiano, por qué es así? Si se supone que tiene a Dios en su corazón, ¿por qué cuando llega a su casa ofende a su esposa? ¿Por qué cuando llega a su casa maltrata a sus hijos? ¿Por qué no se pone de acuerdo con su esposa en cada diferencia que tiene? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué cuando se encuentra en la calle a alguien que lo provoca a caer en pleito, cae? ¿Por qué no hay esa comunicación en mi casa, con mi esposa, con mis hijos? Porque ¿saben algo, hermanos? Cuando la luz que es Cristo está en nosotros, hay luz en nuestro camino, nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, de qué cosas están mal. Pero cuando no hay luz, no podemos darnos cuenta de nada, porque no vemos. Y aunque estén las cosas mal y tengan la buena intención de cambiarlas, no se puede. ¿Por qué? Porque no está ahí la luz, no se ve. Aunque ustedes estén escuchando la palabra, aquí queda, pero hasta ahí. Pero cuando fluye, hermanos, cuando sale, cuando se comparte, ustedes empiezan a darse cuenta y dicen, ay, pues esto es lo que estaba mal. Bueno, hermanos, aquí dice que cuando transmitimos la palabra, nosotros siempre vamos a recibir más del Señor, cuando no la dejamos guardada en nuestro corazón, sino la transmitimos. Aquí sucede, hay una anécdota muy, muy importante, hermanos, que había una hermana cristiana que dice que ella siempre, el pastor ya no le daba tiempo de ir a verla a su casa, pero ella siempre demandaba mucho que la visitara y fuera a orar por ella.
Y así yo creo que luego pasan muchos hermanos, ¿no? Nos da gusto cuando van a nuestra casa, nos visitan, oran por nosotros y ya, ¿no? Y decía, como si el pastor no viene a ver a la oveja, pues la oveja viene a ver al pastor. Y estaba la oveja constante con el pastor pidiendo oración. Y cada vez que llegaba a pedir oración le dolía algo, ¿no? Ya le dolía aquí, ya le dolía allá, o sea, nunca faltaba algo que le doliera a la oveja. Entonces una vez el pastor le dice, ¿sabes qué? Ahora no tengo tiempo de orar y tú quieres una oración larga y yo ya no tengo tiempo, yo me voy, pero ¿qué te parece si te dejo este nombre de esta persona que tenía yo que ir a visitar? Pero ve a visitarla y por favor ve qué problema tiene y si puedes orar por ella, hazme el favor de orar por ella. Pues dice que se fue y se fue a orar por esa persona, fue a verla, dice que se estuvo 2 horas orando. Ella no podía dormir, por eso iba con el pastor para que siempre orara por ella porque no podía dormir. Cuando ella ora por esa persona, dice que ya termina después de 2-3 horas y se va a su casa. Y quedó de ver al pastor al otro día. Dice que no llegó hasta los 2 días y que cuando llega le dice, ¿por qué no viniste para que orara por ti? Dice, no, pastor, ¿qué le cuento? Por fin pude dormir. Por fin ya no me dolió nada, porque llegué tan cansada a mi casa que yo caí rendida y no desperté. Ahora estoy tan contenta, me siento tan en paz, porque me pude dar cuenta que si yo tengo problemas, esas personas que usted me mandó a ver, era una familia completa y tenían unos problemotas enormes que yo me puse a orar por ellos. Y ya ahora, pastor, pues yo vengo para que usted, si tiene otros nombres por ahí que hagan falta que los vaya yo a visitar, pues démelos por favor, porque ya me di cuenta que eso me hizo, pues ya hasta sanar, porque yo ya no me siento tan mal. Entonces, hermanos, esta anécdota, esta historia de esta hermanita nos hace pensar y nos hace reflexionar que cuando Dios nos da esta palabra, no nos las da para que la guardemos, nos las da para que la hagamos viva en nuestra vida, pero también para que la compartamos, que vayamos y la hablemos a otras personas. Porque si ahorita tú ves los problemas que tienes grandes, cuando tú sales y compartes la palabra y ves a otras personas que tienen problemas mucho más delicados, tú dices, Dios mío, ¿por qué me quejo? Si mira cómo están estas personas. Y esto, hermanos, causa un efecto un efecto positivo en nuestra manera, en nuestra forma de pensar. Ya dejamos la queja, ya dejamos los achaques y decimos, no, Señor, tú tienes el control y yo voy a hacer que tu luz resplandezca, no solo en mí, sino en las personas, en aquellas que tanto están necesitando de una palabra. Hay personas que ya solamente esperan que ustedes lleguen o que lleguemos nosotros para abrir su corazón y decir, esto me está pasando, ¿qué puedo hacer? Hermana, primero arrepentirse y luego pedirle perdón al Señor y recibirlo en su corazón, y oramos por usted y Dios la va a sanar en su infinita misericordia. Él la va a ayudar, hermana, como nos ha ayudado a nosotros. O sea, ya empezamos a compartir, ya empezamos a transmitir. Esto es lo que nos habla en el versículo 5 el discípulo Juan. Él empezó a compartir, él anunció la palabra, anunció a Cristo y llevó luz a aquellos lugares donde había oscuridad. Amén. Entonces, hermanos, pues esto yo creo que nos deja una enseñanza muy, muy importante. Cuando uno conserva la palabra y la deja uno aquí, hermanos, muchos hermanos cristianos se vuelven duros, se hacen amargados. No dicen, ¿por qué ese cristiano es tan enojón?
se vuelven criticones. Sí, no, mire, es que usted no hace esto, y es que usted no hace el otro, y es que no hace acá, y es puras prohibiciones. Así nos, bueno, yo no me cuento entre ellos, ¿verdad? Pero así se hacen los hermanos cristianos que no quieren, no han tenido ese entendimiento, esa enseñanza que ahora nos da el Señor con este versículo. Y bueno, pues vamos a seguir, hermanos. Yo creo que esta enseñanza es muy importante. Si no queremos quedarnos duros, amargados, criticones, ¿verdad? Y sobre todo, pues secos, no dejan ahí que se estanque todo y se vaya secando. No, hermanos, la palabra es para hacerla viva. La palabra es para que dé frutos. ¿Sí? Amén. Bueno, pues ahora que nos apoye el hermano Julio con la siguiente. ¿Sí? Si decimos, no era la misma. Si decimos que no tenemos comunión con Él, ¿qué tenemos? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya, gracias. Es las 6. Aquí, hermanos, muchos cuando salimos de escuchar la palabra decimos, yo tengo comunión con el Señor, yo vivo lo que Dios me está diciendo. Siempre decimos, tenemos comunión. Cuando ustedes han visto qué relación hay con la luz y la oscuridad, no hay ninguna, hermanos. Muchas veces decimos que tenemos comunión con el Señor y cuando salimos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después saliendo de escuchar la palabra? ¿Sí de verdaderamente hay comunión? ¿Sí hay comunión con Dios? Cuando hay comunión con Dios, la presencia de Dios se manifiesta. ¿Sí? Se manifiesta en nosotros. Habemos personas, hermanas, que aún escuchando la palabra, no dejamos entrar la luz. No dejamos entrar. Por eso no la podemos entender. Porque estamos aquí y decimos que escuchamos la palabra y no la escuchamos. Sigue habiendo oscuridad en nosotros. ¿Por qué dice que sigue habiendo oscuridad? ¿Por qué? Porque dice, nosotros salimos y si entendiéramos la palabra, ¿a quién le pediríamos consejo cuando tenemos una necesidad? Cuando hay luz en nosotros, corremos ante el Padre, oramos ante Dios y le hablamos de todas esas necesidades, creyendo que Él nos está escuchando y que nos va a auxiliar. Pero muchas veces, hermanos, cuando hay oscuridad, ¿saben qué hacemos? Luego vamos y se lo confesamos o lo platicamos con el amigo, con el familiar. ¿Qué consejo les podrían dar? Pues ninguno, hermano, ninguno bueno, porque habla el ser humano, habla el humano, la parte humana, no habla el Señor. Entonces, aquí, hermanos, pues necesitamos nosotros siempre vivir una vida de comunión con Dios, de comunión con la luz. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, la luz empieza a entrar, empieza a ir disipando la oscuridad. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que se va a ver se va a manifestar la presencia de Dios, que es la luz en esa oscuridad? ¿Cómo, hermanos? Él se va a manifestar en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, ¿sí? Cuando hay luz en un lugar, pues se ve alumbrado, se ve bonito, se ve todo el lugar, y también se empiezan a ver las fallitas, las cosas que están en desorden. Pero si no hay comunión, no podemos decir que hay luz, que Dios, que Jesucristo está alumbrando nuestra vida si no hay comunión con Él. Es muy importante, hermanos, porque muchas veces se nos hace fácil mejor ir a pedir consejo a otras personas que a veces que no conocen, que no tienen la luz,
a buscar el consejo a Cristo, que es la luz. No se nos hace tan fácil. Y muchas veces, hermano, nos damos muchos golpecitos cuando tomamos un mal consejo. Sabemos que si viene consejo de Dios, es que ya tenemos ahí ya un camino ya avanzado. Amén. Bueno, hermanos, pues esto es lo que nos habla en el versículo 6. Dice que lo que no es de la comunión con Dios es solo del hombre, que no ayuda a nada en el día final. Nosotros, hermanos, si no hay una comunión con el Señor, no nos va a ayudar. Aunque nosotros digamos que somos cristianos y que estamos en el camino de Dios, no ayuda, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Si hay comunión con Dios, se va a manifestar en una vida llena de pureza y no va a haber pecado. Errores, hermanos, pues no somos perfectos y Dios nos conoce, pero sabe cuando hay una comunión con Él genuina. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues seguimos en el versículo 7. No se duerman, hermanos. Voy a atar y amordazar todo espíritu de estupor y de sueño, porque esta palabra, cuando yo la estuve estudiando, hermanos, pues a nosotros, a mi esposo y a mí, pues sí, hubo mucho ataque cuando nosotros estábamos estudiando este tema. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, ato y amordazo todo espíritu de estupor. En el nombre de Jesús, y declaro que esas mentes están atentas, alertas, prestas para recibir la bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Hermanos, este tema, de verdad que si ustedes prestan atención, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Yo les hablaba de la luz y les hablo también de la oscuridad, o sea, ese es el tema. Ajá. Aquí, hermanos, pues, ¿ustedes creen que es posible andar en la oscuridad y pensar que están en lo correcto? O sea, porque muchas veces ponen uno y mil argumentos, ¿no? Decir, no, yo sí estoy en el camino de Dios, estoy en la luz, yo estoy en lo correcto. Y muchas veces andamos haciendo cosas que no son correctas. Y queremos muchas veces que Dios pues esté en nosotros, pero Dios y la luz no son compatibles, ¿verdad? Siempre en la oscuridad que es la humanidad, que todos estuvimos en algún momento en oscuridad y que en algunos todavía la hay, que todavía hay, hermanos, en ciertas áreas de nuestra vida hay tinieblas, hay oscuridad. Hermanos, pongan atención, les voy a contar una historia, pero no muy larga para que no se aburran y no se duerman. Miren, hermanos, había dos hombres, un doctor y un pastor, que eran amigos, se fueron un día de cacería. Esto les va a hacer reflexionar mucho en el tema que les estoy dando. Y ellos decían, se pusieron de acuerdo para ir de cacería. Se fueron lejos, pero empezó a llover ya de regreso y cada quien agarró un camino diferente. Uno de ellos les agarró el aguacero y se fue a meter en unas cuevas. Y estaban oscuras, hermano. Y el hombre estuvo ahí en la cueva mucho tiempo sentado. Yo creo sería, no sé si media hora, una hora. Estuvo mucho tiempo sentadito ahí resguardándose del agua y nunca pudo ver porque todo estaba oscuro. Pero en el momento que él empezó a entrar frío, se pone y prende una fogata dentro de la cueva. ¿Y qué creen que vio en la cueva? Pues había unas víboras, estaban adentro, había animales de esos rastreros
tremendos, pero dice que había una serpiente de esas grandotas dentro de la cueva, varios animales ponzoñosos y venenosos, peligrosos para él, y que entonces él agarró y al momento que la fogata resplandeció y empezó a ver todo lo que había alrededor de él, pues ya no estaba tan cómodo porque ya se había acomodado para quedarse ahí a dormir un rato, pero cuando empezó a ver esos animales dentro de esa cueva, dice que agarró y que pues ya la comodidad ya no estaba ahí, empezó él y se fue saliendo y se escapó de ese lugar. ¿Qué nos habla en esta pequeña historia de estos hombres? Que, hermanos, cuando hay tinieblas en nosotros, hay oscuridad en nuestra mente, en nuestro corazón, no nos damos cuenta. Todo lo vemos como algo ya muy normal y no podemos ver todas esas cosas que están en nosotros. Cuando entra la luz es como podemos darnos cuenta y decir, ay Señor, pero ¿esto tenía yo? ¿Esto me estaba pasando? Ah, pues ahora ya entiendo, porque no me daba cuenta. Yo decía que trataba bien a mi esposa y mira cómo la estaba yo tratando. Qué gran error. Hay un maltrato hacia la esposa, hacia los hijos. ¿Y dónde creen ustedes que primero debemos de dar un ejemplo de que la luz está en nosotros, que Cristo está en nosotros? ¿Dónde ustedes creen que se tiene que dar el principal testimonio? En la casa, hermanos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Cuántas veces nosotras como esposas la regamos? Pero un buen, hermanos. Sí la regamos. Y decimos, no, yo tengo la razón. Pues sí, siempre nosotros vamos a decir que tenemos la razón, pero cuando hay oscuridad ni nos damos cuenta, nada más nos enfrascamos en que yo soy la que tengo la razón. Mi esposo es el injusto, ¿no? El que se pasa de listo. Pero no, hermanos, no. En este momento decimos, sí hay oscuridad, sí hay oscuridad. ¿En qué hay oscuridad, hermanas? Muchas mujeres esposas estamos llenas de soberbia, de orgullo, de vanidad, de envidia, de egoísmo. ¿Ustedes se imaginan? Ahí están las serpientes, ahí están las víboras chiquitas, ahí están las grandotas, ahí hay de todos tamaños. Y decimos que somos las mujeres perfectas y que el hombre es el que nos da con todo. No, hermanas, también las mujeres tenemos muchos cositas ahí. Ajá. Yo soy mujer, hermana, soy esposa. Y también, hermana, cometí errores. ¿Sí? Nosotros, hermana, hermanos, nuestra vida tampoco fue de, ay, ya está la luz al momento. No, hermanos, cuando estábamos en oscuridad, mi esposo decía que tenía la razón y yo también. Y nunca nos poníamos de acuerdo. Ajá. Él por su lado en sus razones y yo con los míos. Y nos veíamos apartados, uno aquí y otro hasta, quién sabe hasta dónde. No, hermanos, la vida de pareja no es así. La vida de pareja es juntos, es uno solo. Porque cuando tú te sientas aquí y el marido hasta allá, ahí ya se está viendo la separación que hay entre los dos. Hay separación, hermanos. Ajá. Entonces, ¿por qué decimos que está la luz? Ay, yo estoy en el camino de Dios, Cristo está en mí. Ajá. ¿Y cómo estás llevando una vida de pareja? ¿Con pleitos? ¿Con agresiones? Hay veces llegan hasta las agresiones físicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay oscuridad en el hombre y oscuridad en la mujer. Hay oscuridad en ambos lados. ¿Cómo es que dónde va a estar la luz? ¿Dónde van a estar los acuerdos? ¿Dónde va a estar la comunicación? ¿Dónde va a estar el entendimiento? Estamos llenos de ignorancia, hermanos. Cuando hay oscuridad, ignoramos qué hay ahí en la oscuridad. No conocemos nada, no vemos. ¿Y cuántos divorcios, cuántas separaciones, cuántos problemas
se podrían haber evitado, hermanos, si nosotros pudiéramos dar la oportunidad que entrara la luz. ¿Por qué si aún todavía escuchando la palabra, todavía le cerramos la puerta a la luz? Hermanos, no solamente cometemos fallas las esposas y los esposos, sino también los padres con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen todavía que estar padeciendo los malos tratos, las fallas, los errores que tuvimos como padres al tratar a nuestros hijos tan mal? Porque muchas veces, hermanos, cuando no hay luz en nosotros, no está la luz de Cristo en nosotros, Cristo en nosotros nos creemos los padres perfectos y exigimos a los hijos, les hablamos como nos enseñaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces los ofendemos hasta con el tono de voz con el que les hablamos? ¿Cuántas veces les exigimos algo que nosotros no hicimos? Pero ahora queremos que ellos lo hagan. Ajá. ¿Cuántas veces, hermanos, golpeamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces los humillamos? Porque no pudimos resolver el problema con el esposo, porque no tenemos la inteligencia, la sabiduría, porque no está la luz en nosotros, y vamos y nos desquitamos con los niños, ¿sí? Y vamos y les arremetemos. El niño solamente te pide que lo escuches, que le des un abrazo, que lo apapaches para que le des seguridad. ¿Se dan cuenta, hermanos, desde dónde está la oscuridad y puede seguir la oscuridad? Es tiempo tanto para los esposos como para los padres, para las madres. Hermanos, no somos perfectos, tenemos muchas fallas, pero si dejamos entrar la luz, nosotros podemos evitar dañar. ¿A quién dañamos primeramente? A nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Bueno, llámese en el caso del hombre. ¿Quiénes son los primeros dañados? Nuestros hijos, hermanos, nuestras hijas. Y ahora ya las vemos que hay veces ellas también están en la oscuridad y las queremos arrancar, jalar y decir: Señor, ayúdalas, Padre. Ahora el Señor tiene que encargarse de darles esa luz a nuestras hijas. ¿Pero cómo? Por medio de nosotros como hijos de Dios. Hermanos, es tiempo. Esta palabra yo se los dije desde un principio, es un buen momento para poder corregir, para poder salirse de esa oscuridad y no seguir enfrascados y obstinados en seguir metidos en esa cueva donde hay tantos animales ponzoñosos que lo único que van a contaminar es su corazón. ¿Sí? Hermanos, yo les digo esto, no crean que porque yo me siento muy santa. No, hermanos, yo también estuve mucho tiempo, hermanos, en una oscuridad total. Vivimos mi esposo y yo momentos muy, muy difíciles. Siempre había esa situación de falta de entendimiento, de falta de comunicación. Él sus formas y yo las mías. Él su lugar y yo el mío. Y desde un principio, hermano, nosotros, cada quien se metió en esa oscuridad. Entre más ya estábamos ahí, pues más nos metíamos. Porque nadie quería dar su brazo a torcer. Ni él ni yo. Ni él ni yo, hermanos. Y los únicos que pagaban el pato de toda esa falta de comunicación eran nuestros hijos. Ellos fueron los que pagaron, hermanos, nuestra falta de comunicación, nuestra ignorancia, nuestra falta de inteligencia, de sabiduría y muchas veces la falta de ese amor de los padres. ¿Sí? Porque cuando tú fuiste maltratado física y verbalmente por tus padres, inconscientemente terminas por tratar igual a los hijos. Nosotros vivimos, hermanos, muchos años con mi esposo en una completa oscuridad. Llegó la luz cuando entró Jesucristo a nuestra vida, pero para ello tuvimos que haber sufrido muchas caídas porque no veíamos.
caminábamos tantito y nos tropezábamos, volvíamos a caminar otro poquito y nos dábamos otro trancazo, porque vivíamos en una completa oscuridad. Y cuando llega el Señor a nuestra vida, no, hermanos, pues sí, fue duro porque nos costó trabajo salir de ese lugar, porque después ya lo haya uno hasta cómodo. No, pues aquí estoy bien a gusto, aquí ya para qué me muevo, si yo digo que todo lo hago bien. Los demás dicen que yo estoy mal, pero yo estoy muy bien. Y no es cierto, hermano, es una mentira. Es una mentira tremenda, ¿sí? Ahora pues yo les puedo decir, mi esposo pues no es el hombre de antes. Yo era de mecha corta y él también. Él tenía un carácter fuerte, duro, y yo también. Y los dos medíamos nuestras fuerzas, a ver quién podía más. A ver, ¿tú puedes esto? Pues yo puedo más. Y era una lucha constante, ¿sí? Y esto, hermanos, ¿qué provocaba? Que, pues, nos destruyéramos. La luz, hermanos, la luz es importante que esté en nuestra vida. Es importante, hermanos. En las jovencitas, cuando quieren pedir, ay, Señor, yo quiero un hombre para, que sea mi esposo, pero un hombre, Padre, que sea como tú quieres dármelo. Pues sí, pero ¿qué tienes que hacer? Primero, que la luz esté en ti. ¿Cómo va a entrar la luz? Pues cuando sale la palabra, cuando tú la compartes, ya la estás entendiendo y compártela. Háblala, no te dé pena. Al contrario, te va a dar mucha paz y mucho gozo. Cuando empezamos a compartir, no, hombre, hermanos, yo después ya iba yo y compartía y veía unos matrimonios que estaban, no, hombre, decía yo, no, pues yo era el mío estaba peor, ¿no? Había estado peor, pero digo, bueno, pues ya, aún así, hermanos, ya Dios nos daba la herramienta, como ya veíamos, ya estábamos en la luz, pues ya cada palabra que Dios nos daba, la tomaba, hermanos, porque miren, si ustedes saben, la Biblia es palabra de Dios y tiene poder. Tiene poder, hermanos, yo lo comprobé y lo sigo comprobando. Fíjense, yo entendí, la Biblia es un manual para nuestra vida. La Biblia no es mala comparación, pero es como cuando compras un aparato eléctrico, ¿no? Doméstico. Todos los aparatos traen un manual. ¿Para qué te dan el manual? Para que el aparato lo puedas armar, lo puedas usar y no se descomponga, ¿sí? Pero miren, nosotros no somos aparatos, somos personas, somos seres humanos, pensantes. Aquí el Señor nos deja su manual, nos da su manual. ¿Para qué? ¿Para qué creen que el Señor dejó escrita la palabra, que es luz, que es vida? Para que cuando nosotros necesitemos, ¿tienes un problema de salud? Aquí está la respuesta. ¿Tienes un problema de conflicto familiar? Aquí Dios te da la respuesta. ¿Tienes un problema económico? También Dios te da la respuesta. Aquí, hermanos, tenemos las respuestas para cada situación, para cada momento de nuestra vida, que sabe Jesucristo que lo vamos a vivir y que vamos a necesitar este manual. Este manual es vida, hermanos. Es vida, es luz. Cuando yo lo empecé a leer, hermanos, y empecé a pedirle al Señor que me diera entendimiento, ¿saben qué, hermanos? Nuestra vida, la vida de mi esposo y la mía, cambió totalmente. Ahora ya no se alcoholizaba, ahora ya no se iba a tomar con el papá y los hermanos. Ahora ya no viajaba tanto, ¿sí? Porque él viajaba y bueno, pues él andaba en otras cosas, ¿no? Divirtiéndose y todo el rollo. Entonces... Más que perdido. Más que perdido. Entonces, hermanos, pues la verdad es que yo doy este pequeño testimonio de nuestra vida, de cómo Dios nos rescató, Dios nos sacó de esa oscuridad a la luz admirable. Y esto, hermanos,
Esto yo se los comparto porque yo creo que es importante, que a todos nos hace falta. No es decir soy cristiano, no es decir ya fui a la iglesia y ya cumplí. No, hermanos, no se trata de cumplir, se trata de vivir. Se trata de vivir una nueva vida. Ya vivimos mucho tiempo en oscuridad total, ¿sí? Rodeado de tantos animales. ¿Por qué no? ¿Por qué no salir de ese lugar y empezar a entrar a la luz y ya poder ver y poder decir, esto está mal? ¿Y cuántos años lo estuve haciendo? Esto también, esto está afectando a mi esposa. Esto está afectando a mi esposo. Esto está afectando a mis hijos. Esto está afectando a mis padres. No los estoy honrando. No estoy teniendo la forma para verlos, para hablarles, para honrarlos. No sé cómo. Mis padres son muy duros, son muy, no me dan ese afecto, o son como fueron educados. Pero yo los voy a honrar, yo los voy a amar a mi esposo, a mi esposa. Yo les voy a decir algo, hermanos, todos caemos, podemos caer, no somos perfectos, podemos caer en enojo, en egoísmo. Todos estamos expuestos cuando permitimos que la oscuridad impida que entre la luz. Pero ¿cómo es que lo logramos, hermano? Mire, les voy a comentar algo. Ayer estábamos repasando la clase y de repente vinieron pensamientos a mí que yo le dije algo a mi esposo y él se molestó, se enojó. Y fíjense, yo me di cuenta después. Dije, este demonio quiere entrar aquí a echar. No, porque era la palabra del Señor. Y dije, Señor, no lo permitas, Padre. Ya yo fui a ver a mi esposo y le digo, no, pues mira, es que las cosas son así y así y así. Pero yo ya había orado, hermanas. Ya había yo recapacitado y me di cuenta que yo la había regado. Entonces digo, no, Señor, no permitas que entren cosas, mucho menos para impedir que prediquemos esta palabra. No puede ser. Y ya, hermanos, me volví, dije, no me voy a dejar atraer por esa oscuridad, permitir que entren pensamientos que no nos hacen bien. Por eso Dios nos entrena, hermanos, Dios nos instruye. Su palabra, hermanos, es vida. Su palabra es sabia. Si ustedes tienen un problema y lo quieren solucionar, vayan a la palabra. Y lo que Dios les aconseje, eso llévenlo a cabo. Cuando yo hice esto, hermanos, ya mi esposo ya se suavizó. Ya le digo, mira, pues esto estuvo mal, pero mira, no voy a permitir que nada venga a impedir que nosotros estemos predicando su palabra. Ahora yo lo puedo entender y reconocer. Cuando yo estaba en la oscuridad, hermanos, yo decía que eso era humillarse. Y yo no iba a ir a doblegar mi orgullo, ¿verdad? Para disculparme. No, hermanos, antes no lo podía, antes no lo hacía. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esto es lo que Dios ha transformado. Si ustedes aman a su familia, aman a su esposo, a su esposa, no permitan que la oscuridad domine sus vidas. Hagan lo que el Señor les manda y ustedes verán cuál va a ser el cambio en ella. Amén. Bueno, hermanos, pues el siguiente versículo, hermano. Creo que ya también el hermano, ya sé. ¿Cómo está eso? Sí. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Pues es lo que yo les hablo, hermanos. Dice que la luz del mundo es lo que nosotros como creyentes debemos de seguir, ¿sí? No apartarnos de ella.
y luchar contra todo lo que se oponga. Por ello Dios nos ha traído aquí ante Él. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de esa oscuridad. Dicen, muchos tienen problemas, hermanos. Yo sé que los tienen. Muchos tienen problemas. Y dicen su palabra que cuando más oscura está la noche, ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando más sientes que los problemas te están superando, que te están agobiando, es cuando sale el sol, cuando viene la luz. Y esa luz, ¿qué hace, hermanos? Pues disipa la oscuridad y ilumina todo el lugar. Sobre todo que ilumina tu vida, tu mente, tu corazón. Amén. Esto, hermanos, de verdad que yo sé que Dios les da el entendimiento y que Dios les ha hecho pensar ahorita qué están haciendo en su vida, qué están permitiendo, seguir en la oscuridad o quieren salir de ella. Porque aún, como les digo, estando oyendo la palabra, muchas veces hay oscuridad en varias áreas de nuestra vida. ¿Por qué no sacarla, hermanos? ¿Por qué? ¿Nos hace vivir feliz viviendo a oscuras? No, hermanos, no nos hace vivir feliz, porque en la oscuridad va a haber momentos. En la vida todos tenemos aquí decisiones. Si ustedes están en la oscuridad, ¿qué buenas decisiones van a tomar en su vida? ¿Qué buenas decisiones? Que me ofrecen este trabajo, pero si estoy en la oscuridad, a lo mejor ni lo tomo, o a lo mejor lo tomo y es el peor. A lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros. Si estamos en la oscuridad y tienes que decidir, me está hablando ese muchacho para que sea su novia. Pero sí me gusta. Pero si estás en oscuridad, no le vas a ver los defectos. Y te vas a dejar guiar por lo que sientes o ves a simple vista, en tu vista natural. Pero cuando está la luz en tu mente, la luz de Cristo, sí vas a ver. No, este muchacho no me conviene. Estará muy guapo, pero no lo voy a tomar. Pues sí, hermanos, cuando hay luz ya puedes ver claramente, de verdad, ya lo podemos ver y dices, no, esto sí, esto no, porque ya el Señor me dice que esto no es adecuado. Y aparte, hermanos, también pues se quita toda la ignorancia, hermanos. ¿Cómo puedes tú aceptar algo que no ves? O sea, ¿cómo puedes decir, sí quiero esto, pero no lo estás viendo? O sea, me refiero, no ves los defectos, porque y muchas veces, hermanos, cuando no estamos en Cristo, nos dejamos llevar por esas tinieblas. ¿Y cuántas veces nos va bien mal? ¿Verdad? Bueno, hermanos, pues vamos con la siguiente cita. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, en este mundo es oscuro, es como la noche, como la medianoche. Jesús ha venido para que por fe tengamos luz y no permanezcamos por más tiempo en la oscuridad que cubre a todo el resto de la humanidad. Nosotros, ¿qué somos, hermanos? Somos luminares. Amén. Créanlo, porque eso somos nosotros. Dios lo dice en su palabra. ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo? ¿Cuánta oscuridad hay, hermanos? ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a una casa y están que no conocen a Dios? ¿Cómo está la casa, hermanos? ¿Cómo está? ¿No se han dado cuenta? Oscura. Está totalmente oscura, hermano. ¿Y qué pasa cuando ustedes llegan? ¿No se han dado cuenta? Ustedes dan luz a esa casa. Nosotros damos luz a esos lugares, donde quiera que se paren. Así vean afuera un borrachito, un hombre que necesita, un drogadicto. Ustedes son luz, hermanos, y que nadie se los impida.
Nadie, porque para ello el Señor nos mandó. Sí, dice, si confiamos en Jesús y no permanecemos en la oscuridad, que es la sombra de la muerte, sino que entramos en la cálida luz de un día que no terminará nunca. ¿Cuál es el día que no terminará nunca, hermanos? Es Jesucristo. Él es el día, Él es la luz, Él es el sol, o sea, el sol que ilumina nuestra vida. ¿Sí? Fíjense qué precioso. Ajá. Jesús ha venido para librarnos de la noche, de la depravación natural, de la ignorancia, de la duda, de la desesperación, del pecado y del temor. En todo ello nos tenía sometidos la oscuridad, a todo ello. Y ustedes se dan cuenta a lo que ha venido Cristo, a darnos esa luz, hermanos, y es eterna, no es temporal, es la luz eterna, hermanos. Es una bendición, hermanos, para todos nosotros. Amén. Es un privilegio ser esos luminares. ¿No se han dado cuenta cuando van así en un lugar que es muy oscuro y que van ustedes caminando con un encendedor? ¿Cómo se distinguen entre la oscuridad? Así somos los hijos de Dios. Somos esos luminares que donde quiera que nos paremos, vamos a alumbrar ese camino. Vamos a alumbrar las vidas. Las va a alumbrar el Señor por medio de nosotros. Amén. Bueno, pues la siguiente cita, hermano. Dice, a ver, es que ya estoy. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, ¿ya se cansaron? ¿Todavía tienen cuerda? Les voy a platicar otra experiencia que tuvimos. A ver si no se aburren, ¿eh? Miren, hace como 2 semanas, les voy a comentar esto porque les digo algo, antes no lo hubiéramos podido hacer. Mi esposo y yo veníamos ya de venida para acá y hubo un accidente, había mucho tráfico. Y entonces mi esposo, dice, oye, mucho tráfico, ha de haber un accidente. Pues sí, efectivamente, cuando ya llegamos a donde estaba el accidente, estaba el coche totalmente destrozado, el poste de la luz tirado y una mujer tirada así en la orilla de la carretera ensangrentada. Su espalda, toda su espalda, su cabeza, fluía la sangre, sangraba y sangraba. Y entonces estaba joven, yo creo que tendría como 30 y tantos años. Y en eso me dice mi esposo, se para adelante y me dice, ¿sabes qué? Isabel, vamos a bajarnos, voy a orar por ella. Y le digo, pues vamos. Yo sí dije, pues vamos. Y cerramos, dejamos cerrado el carro y que nos bajamos. Fuimos a verla, estaba viva, hermanos. Pero yo sentí una necesidad mi esposo igual, a los dos nos dio el Señor el ponerlo en el corazón, bajarnos. No lo habíamos hecho, hermanos, más que una vez, y con esta ya son 2, y espero que ya no pasen accidentes, pero si Dios nos pone, pues ahí lo vamos a hacer. El caso, hermanos, es que nos regresamos y empezó mi esposo y luego yo seguí orando. A mi esposo llegó un policía y empezó a declararle él vida a la mujer y a orar, y llega un policía y le dice, no, usted no tiene que decir eso. Así lo paró en seco. Usted no tiene que decir eso. Pero mi esposo ya estaba dándole vueltas a la muchacha, a la que estaba mal. Y le dice a mi esposo, pues usted no me va a decir que me calle. Porque dijo, cállese, no diga eso. Entonces mi esposo, él no hizo caso y dice, no, yo no le voy a hacer caso. Primero está mi Dios. Y se pone a orar.
por él. Y me pongo a orar, hermanos, y le declaro vida, y en el nombre de Jesús se para esa hemorragia, se restauran esos huesos, porque se le había quebrado su brazo, estaba muy lastimada y estaba totalmente, no podía moverse. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanarla, Padre. Detén esa hemorragia, porque eran charcos de sangre que había que le fluían de la cabeza. Y Cristo, recibe a Cristo. Cristo es la vida. Recibe a Jesucristo en tu corazón, recíbelo. Y la muchacha no podía hablar, pero ella me veía con un ojito, porque era el único que le podíamos ver y sabíamos que estaba viva, y asentaba su cabecita. Y le decía: Dios, gracias, porque yo creo que tú la vas a sanar. Yo creo que tú vas a parar esa hemorragia, y cualquier órgano que se haya lastimado, tú lo vas a sanar. Hermanos, nosotros nos sentíamos, veníamos bien contentos. Ya veníamos en el camino, y dice mi esposo: oye, nos hubiéramos quedado para ir a ver. Cuando llegó la ambulancia ya se la llevaron. Pero nos dio tanta satisfacción el poder cumplir lo que Dios nos pone en nuestro camino, hermanos, el ayudar a alguien. Yo sé que la oración es poderosa, y si yo la creo, hermanos, yo sé que con la fe que tenga mi esposo, con eso Dios puede salvarles la vida a quien la necesita. Y así como yo creo y confío y sé que Dios se la salvó. Pero fíjense, hermanos, o sea, esto es lo que Dios pone en nuestro corazón. Yo antes no lo hubiera podido hacer. No, pues hay problemas de la gente, son problemas de la gente, ¿verdad? Y los míos son los míos, y que no se metan con mis problemas, y lo demás no nos interesa. Fíjense, hermanos, hasta qué punto Dios nos ha cambiado. Ajá. O sea, es una bendición, hermanos, y yo creo que así hay muchas familias, así hay muchas vidas que siempre están preocupados por ustedes mismos, no por los demás. Cuando empezamos a preocuparnos por el prójimo, primeramente por nuestro esposo, nuestra esposa, que somos los que tenemos más próximo a nosotros, y por nuestros hijos, que también son los más próximos, entonces nuestra vida cambia. Y Dios dice: tú sí eres obediente y entendido, entró la luz en ti. Amén, amén. Bueno, hermanos, pues dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que ilumina mi camino es que la palabra de Dios, eso es lo que alumbra nuestro camino, hermanos. Ustedes siempre tengan presente, la palabra es la que nos va a alumbrar. En esta vida, hermanos, andamos a través de un camino lleno de maldad. Si se dan cuenta, pueden salir y a la vuelta de la esquina hay ladrones, hay mucha maldad, hermanos. Secuestradores, extorsionadores y tanta cosa, ¿sí? No obstante, tenemos la palabra de Dios, que cual lámpara nos brinda la luz, que nos muestra el camino que tenemos delante para así no tropezar. Amén. En la oscuridad cualquiera puede tropezar con lo que se encuentra en el camino, ¿sí? La palabra de Dios nos ha sido dada para que podamos salvar todos los obstáculos y peligros en el camino. Fíjense lo importante que es la palabra de Dios, ¿sí? También transitamos, no les es conocido a Dios. Aquí dice: porque Dios es la luz, y esa luz la encontramos en el camino. Cuando andamos en este camino transitando, hermanos, nos vamos a encontrar cosas muy desagradables si estamos en la oscuridad. Pero si estamos en la luz, encontramos que su palabra es luz, ¿sí? Y ya nos damos cuenta que en el camino que andamos ya no nos vamos a caer. Cuando estamos a punto de querernos caer, ahí está el Señor para levantarnos. Amén.
Entonces, hermano, pues aquí nos damos cuenta de todo lo que Dios nos enseña, nos prepara. ¿Por qué no hacerle caso a Dios y empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Decir, bueno, está bien, sí he vivido en oscuridad, reconocer cómo hemos estado cuántos años, y aún conociendo la palabra según nosotros, todavía estar en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esa parte, hermanos. Compartan la palabra, no se queden con esa luz, esa luz aquí, nada más. Compártanla, lleven luz a aquellos lugares donde están en total tinieblas, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta cuánta satisfacción nos va a dar, aunque vayamos a hablarle a nuestros familiares que no conocen la luz, y aunque nos contesten mal, hermanos, porque ¿saben algo? Cuando nosotros nos hablaban de que la luz quería entrar a nosotros huíamos. O sea, por eso podemos entender cuando los corazones están en completa oscuridad. Porque nosotros en un tiempo, hermanos, nos hablaban de Dios, y ¿saben qué hacía? Yo la primera vez que me hablaron, yo me escondía y daba hasta dirección falsa. Me invitaron a una congregación y ¿saben qué? Y me tocó, el Señor me ungió la pastora, Dios por medio de la pastora. Yo tenía un problema de salud y me llevaron ahí una hermana que ni es cristiana, mi hermana natural de sangre, me invitó y ya ahí voy. Y me hablan de ay no, que pasen, y yo veía que se caían, los ungía Dios con aceite y caían. Y nosotros como así, curiosas. Y paso, dije, no, a mí no me va a tirar, a mí no me van a tirar. Yo nada más por curiosidad yo fui a ese lugar, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Que me toca era una pastora delgadita, yo estaba más alta que ella. Dije, no, a mí no me tira, porque tiraron a varios, caían y caían. Y nada más me puso aquí sus deditos en mi frente y me unge con el aceite. Y yo sentí como si me hubieran dado un trancazo con una fuerza que yo ya no me pude detener, va para abajo. No, hermanos, yo estaba avergonzada. Decía, Dios mío. Y luego mi hermana, que pues sí me criticaba, no me la acababa yo con ella. ¿Qué creen? Que cuando ya nos tomaron los datos, ¿qué creen que hicimos? Yo hice, le digo a mi hermana, no des tus datos, quién sabe de qué se trate, no los vayas a dar, porque no sabemos, quién sabe, fíjense nada más, hasta qué grado había tanta oscuridad en mí, y cómo ven que desde ese momento, ¿quieren que les diga algo, hermanos? Empezaron a pasar muchas cosas tremendas en mi vida, hasta que yo doblé rodilla y caí ante los pies del Señor, clamando porque me ayudara, porque me perdonara, porque yo ya no sabía qué hacer, hermanos, pero me pasaron cosa tras cosa tras cosa. Ya hasta decía yo, Dios, pues ¿qué me está pasando? Y fue, hermano, desde ese día que yo me escondí del Señor. Fíjense, pero ven cómo me encontró, hermanos, y me encontró de rodillas en una congregación que la pastora oró por tanto tiempo, que cuando yo llegué a ese lugar, solamente lo único que hice fue doblar mis rodillas y clamar a Dios y pedirle perdón. Perdón, hermanos, por haberme escondido. ¿Y cuántos de nuestros familiares no hacen lo mismo, hermanos? ¿Cuántos les hablas y no, ni te hacen caso, como que si tú estuvieras hablando sola? Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra dice que cuando tú la das, nunca llega sola. Así que sabemos y creemos que es verdad, porque yo ya lo experimenté en mi vida, hermanos. Entonces, hermanos, pues bueno, creo que ya les alargué un poquito el tema,
pero bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a orar. Miren, hermanos, dice en Filipenses 2:15, dice que, ¿me lo puedes leer? Aquí está. Acá de este lado, mejor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, de lo que Dios nos habla? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Lo que acabamos de hablar, hermanos. Como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, hermanos. ¿A quién le gustaría, hermanos? ¿A quién le gusta creer y hacer realidad la palabra que Dios está hablando? Fíjense, ser luminares. Qué privilegio tan grande. Y recuerden, hermanos, no importa la forma ni la manera como llegamos al Señor, como llegamos a recibir la luz. No importa, hermana. Lo importante es que estamos aquí. Estamos llenándonos de su luz, porque su palabra es luz, hermanos. Y sí, yo sé y creo que Dios está haciendo un efecto en ustedes sobrenatural, y que si había cosas que no habíamos entendido, sé que en este momento, en esta palabra, Dios les dio revelación, y que ahora ya no va a haber queja, hermanos, ya no va a haber esa oscuridad, ya no va a haber el decir, no, pues no puedo, yo no sé, yo qué voy a hablar, yo qué voy a decir, si yo no sé. No, ahora sí sabes, porque la luz está